gracias a Dios por la vida de ellos. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, por permitirnos, Señor, esta noche, Señor, donde nos sentimos tan bendecidos, tan llenos, Señor, de tu palabra, tan llenos de tu Espíritu, Señor, que lleva a nuestro corazón al gozo, a la certidumbre, a la confianza, a la esperanza. Señor, gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has reunido en esta pequeña iglesia local, que lo que pretende, Señor, de corazón es agradarte y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por la vida de nuestros amados hermanos que están en línea, que por diversas situaciones no han podido estar aquí, Señor, pero Padre, te pedimos que los bendigas, que les des esa certeza, Señor, de que siguen siendo parte, Señor, de nosotros, de esta iglesia. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en ellos. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque somos una sola iglesia, somos palabra abundante y hoy, Señor, oramos por ellos. Agradecidos, Señor, por sus vidas y también, Señor, estando expectantes de cualquier necesidad que ellos tengan. Señor, ponnos un corazón interesado por aquellos que no han venido, que por estas circunstancias, Señor, no han podido estar aquí. Pero ponnos, Señor, un corazón interesado en la necesidad de nuestros amados hermanos. Gracias, Señor, porque podemos orar por tantas cosas, Señor, pero sobre todo darte gracias por la gran bendición que tú nos das día tras día, Señor. Gracias sobre cada uno de nosotros. Eso, Señor, hace que nosotros tengamos un corazón agradecido, reconociendo, Señor, las grandes bendiciones inmerecidas que nos das todos los días, Padre. Pero tú eres bueno y tú lo das, Señor, por el amor perfecto que tienes hacia ti mismo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos orar por Eloísa. Señor, te damos gracias, Señor, por su salvación. Pero, Padre, te pedimos por su salud. Señor, está ella en casa, Señor, con esta situación de una gripe, Señor, que te pedimos, Señor, en tu gracia preciosa no pase a más. Pero, Señor, te damos gracias por la vida de Elo, Señor, de Eloísa, y te pedimos, Señor, por su crecimiento espiritual, Señor. Oramos por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Qué fácil, Señor, es cuando oramos, o cómo olvidamos, Señor, la oración principal que debemos de tener por nuestros amados hermanos, por nosotros mismos, Señor, que es crecimiento espiritual, crecer en obediencia, Señor, crecer delante de tu gracia para exaltar tu santo nombre a través de una vida, Señor, que testifique salvación, Señor. Esa debe de ser la principal oración de cada uno de nosotros por nuestra vida espiritual. Oramos por nuestra vida espiritual, por la vida espiritual de Eloísa, Señor, y también oramos por su salud, Señor. También oramos por Carla Pérez y por Jorge, Señor. Oramos, Padre, porque ellos parece que tienen este virus, Señor, coronavirus, tienen esta enfermedad. Oramos y te damos gracias por la vida de Carla Pérez, por su salvación. Gracias, Señor, porque es salva. Pero, Padre, también oramos, Señor, porque tú sigas perfeccionando tu obra en ella. Y oramos por su esposo, Señor, por Jorge, por este amado varón, Señor. Oramos para que encuentre salvación en ti, para que encuentre, Señor, el único camino que lo llevará a la gracia y a la misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que crea en Cristo. Oramos por Jorge, por su salvación, y oramos por la salud de este matrimonio. En el nombre de Cristo lo pedimos. También oramos por Aida, Señor, por esta situación de cáncer que tiene, Señor. Padre, ella no te conoce, ella no es salva, y oramos principalmente por la salvación de ella, Señor. Oramos, Padre, para que tú extiendas tu mano, Señor, y la salves, que la saques de las tinieblas, Señor, y la traslades a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de ella, Señor, y sálvala, Señor, de este cáncer espiritual, Señor. Padre, pon convicción de pecado, Señor, y que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú quieres, Señor, sánala también, Señor, de este cáncer, Señor, físico, de este mal, de esta enfermedad, Señor, que está haciendo estragos severos en ella, Señor. Ten misericordia, Señor, está, Señor, muy delicada. Te pedimos, Señor, por su salvación, Señor, y por su salud. Te damos gracias, Señor, y llenos de júbilo por tanta gracia y misericordia que has derramado en esta congregación. Oraciones contestadas, Señor, oraciones hechas conforme a tu voluntad, con humildad, con entendimiento bíblico, Señor. Y tú has respondido, Señor.
Padre, te damos gracias por la vida, Señor, de Celia León, que a pesar, Señor, de ser una ancianita, Señor, le has dado fuerza para salir adelante de problemas, Señor, físicos que ha tenido. Te damos gracias, Señor, porque ella está bien, ella está caminando, ella está avanzando, a pesar, Señor, de tantas lesiones que ha tenido en sus huesos. Pero, Padre, te damos gracias por ella y oramos por su vida espiritual, Señor, principalmente, para que tú extiendas, Señor, en tu gracia y hagas con ella, Señor, lo que tú quieras, Padre. No necesitamos pedirlo, tú eres soberano, pero nosotros confiamos de que tú lo que decidas, lo que quieras darle a Celia, Señor, espiritualmente, viene, Señor, de tu soberanía, y eso, Señor, es bienvenido. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en esta tarde noche. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, y gracias por este estudio, Señor, que te pedimos que abra nuestro entendimiento para poder recibir la enseñanza y aplicarla, Señor, de una forma práctica en nuestra vida. Te alabamos y te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos, bienvenidos. Miren, abro los ojos y se multiplican. Voy a volverlos a cerrar y se vuelven a multiplicar y vámonos hasta que se llene aquí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida de nuestros amados hermanos que están en línea. Y hemos estado viendo, ya estamos cerca de terminar la confesión de fe de palabra abundante. Después vamos a entrar a los distintivos, nos va a llevar un tramito ahí de tiempo, conocer los distintivos de la congregación. Pero estamos en el último tema de la confesión de fe que pueden descargar y han descargado y han estado estudiando de la página palabraabundante.org. Hay en el menú hay una sección que dice confesión de fe y ahí puedes darle clic para leer y estudiar toda la confesión de fe de la iglesia. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que es sumamente importante. Es bueno saberlo porque a veces uno entra a una iglesia y resulta que después de meses de estar en la iglesia o después de estar un buen tiempo, a lo mejor hasta años, uno se da cuenta que la doctrina que cree la iglesia no es la doctrina de la Biblia. Y eso es una gran decepción, una gran frustración, porque uno le dedica tiempo a estar con los hermanos, se encariña, pero cuando uno encuentra una cuestión doctrinal que es errónea en una iglesia, a pesar de que sea una iglesia donde uno ama tanto a los hermanos, uno tiene una situación verdaderamente, un verdadero problema, porque uno se encuentra en una iglesia que no está predicando la palabra de Dios como debe ser y no tiene una doctrina correcta. Por eso, hermanos, la invitación a que todos leamos y estudiemos la confesión de fe de palabra abundante, para que tú tengas convicción de que estás en una iglesia de sana doctrina, una iglesia que se está pegando a la palabra de Dios. Pero si también tienes alguna situación que no entiendes, alguna situación que incluso dices que no estás de acuerdo, pues que tú te acerques y preguntes. Pero es importante que tú tengas esa unidad doctrinal con nosotros y principalmente con la palabra de Dios. Yo sé que después de la confesión de fe, de los distintivos, a lo mejor algunos hermanos van a decir, pues ahí nos vemos, yo me voy a otra iglesia donde crean lo que yo creo. Y hermanos, pues ahora sí que uno se acostumbra a decirle a los hermanos adiós, ¿no? No es la intención, mas sin embargo, sí necesitamos gente que crea lo que dice la palabra de Dios, que esté de acuerdo con lo que creemos nosotros, que es la palabra de Dios, y eso nos va a dar unidad doctrinal. Y teniendo unidad doctrinal, vamos a servir mejor. Vamos a servir mejor al Señor. Vamos a evangelizar, vamos a hacer muchas cosas para la gloria de Dios, pero necesitamos cimientos. Eso es lo más importante, cimientos. Ya sobre los cimientos de la palabra de Dios nosotros podríamos edificar, ya haciendo el esfuerzo claro en el Espíritu para hacer crecer la iglesia, no solamente en número de personas, que no está mal que venga más gente, necesitan conocer el Evangelio, pero principalmente espiritualmente cada uno de nosotros. El crecimiento principal que buscamos es el crecimiento de los que ya están aquí. Eso es lo más importante. ¿De qué sirve llenar la iglesia de un montón de gente si no estamos creciendo cada uno de nosotros? Debemos de crecer cada uno de nosotros y para eso va a ser muy útil la confesión de fe, pero sobre todo la palabra de Dios. Y hemos estado hablando de escatología, los tiempos futuros.
y hemos estado hablando de un tema que es sumamente controversial. Yo les he dicho que hay distintas posiciones. Es aquí donde muchos teólogos muy bendecidos por el Señor empiezan a tener posiciones distintas, más sin embargo nosotros tenemos una posición que hemos estado manifestando y explicando acerca de la escatología y principalmente profética o cósmica, como le llaman algunos teólogos, acerca de los tiempos venideros, acerca del rapto, acerca de la tribulación, acerca del milenio, acerca del estado eterno. Todos esos temas pues los hemos estado tocando y tenemos una posición que creemos que es la más fiel porque es la que respeta más la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Vamos a hablar de la tribulación. ¿Qué les parece? Vayan a Juan 16:33, por favor. Y es un hecho que Jesucristo siempre ha sido honesto y la palabra de Dios siempre ha sido honesta. Y en este tiempo y en este mundo tendremos aflicción. Aún siendo cristianos vamos a sufrir. O sea, es una realidad. Les comento que hemos estado redactando contenidos para un blog, que incluso si ya entran a la página de palabraabundante.org, ya ahí hay 2 contenidos y Dios mediante, si Dios nos lo permite, vamos a estar subiendo contenidos semanalmente, donde vean temas pues realmente importantes, temas que nosotros debemos entender como cristianos. Y hay uno que se llama ¿los cristianos deben de sufrir? Es la pregunta. Y ahí está todo lo que escribimos para que ustedes lo puedan ver, pero la realidad es de que sí. O sea, nosotros tenemos que sufrir. ¿Para qué? Para ser perfeccionados, para que nosotros maduremos espiritualmente, para que nosotros seamos enteros, cabales, sin que nos falte cosa alguna, como dice Santiago. El sufrimiento para el cristiano le trae perfección, no destrucción. Dios no destruye a su iglesia, Dios no destruye al cristiano, sino lo perfecciona. ¿A través de qué? Del sufrimiento. Tenemos que sufrir. Y otro aspecto del sufrimiento del cristiano viene ligado con el evangelio. Cuando se predica el evangelio y se vive el evangelio, vamos a ser perseguidos. Cuando tú predicas el evangelio y vives el evangelio, la gente te va a señalar. Vamos a sufrir por causa del evangelio. Entonces, el sufrimiento es bueno para el cristiano porque trae madurez y propaga el evangelio. Eso es bueno, es sumamente bueno. A través del sufrimiento Cristo nos salvó. El sufrimiento en la cruz nos trajo salvación. El sufrimiento es bueno, pero la mente humana dice que el sufrimiento es malo. Pero hermanos, en Juan 16:33, Jesucristo está hablando con honestidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, este sufrimiento es prometido por el Señor Jesucristo. Infinidad de versículos hablan acerca de que el cristiano va a sufrir con un propósito en Cristo, con un propósito en Dios. Mas, sin embargo, este sufrimiento no implica el mayor sufrimiento que va a tener la humanidad, la tribulación. O sea, cuando se habla de la tribulación, hermanos, como lo hemos estado hablando ya en clases anteriores, la iglesia no va a estar en la tribulación. La iglesia va a ser raptada. Previamente a la tribulación, la iglesia va a ser raptada. No vamos a pasar ese sufrimiento. El Señor Jesucristo predijo un tiempo único donde sería un castigo más severo hacia la humanidad. Un castigo que difícilmente, hermano, un humano puede imaginar. Mateo 24:21. Y ahí, hermanos, en ese tiempo que describe Mateo 24:21, recuerden una cosa, la iglesia, nosotros creemos, hay otras posiciones, dicen que sí, que la iglesia va a estar en la tribulación. No, nosotros creemos que no vamos a estar en la tribulación, que vamos a ser raptados, que nos vamos a encontrar con nuestro Señor en el aire, en las nubes, y nos vamos a ir con Él.
Y en ese tiempo, hermano, tiempo después, viene la tribulación. Pero fíjate lo que dice Mateo 24, 21. Y quiero que veas la sección de Mateo 24 y Mateo 25 como la sección amplia donde Jesucristo habla de ese tiempo escatológico futuro de la tribulación. Ve lo que dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Ve eso. Va a haber para ese tiempo. Ahora, por lo que te estoy explicando, habrá entonces una gran tribulación. ¿Será que la iglesia va a estar ahí? No. Quiero que entiendas entonces que lo que dice Mateo 24 y 25 no es para la iglesia. Muchas veces, hermanos, los hermanos dicen, miren, que la iglesia nosotros vamos a estar en la gran tribulación. No, entendamos una cosa, este pasaje no es para la iglesia, sino es para los que estén en el tiempo de la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. O sea, nunca la humanidad ha sufrido o sufrirá, ha sufrido como sufrirá en el tiempo de la gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjate cómo dice el Señor. O sea, nunca ha pasado eso y ya cuando pase, nunca volverá a pasar. Será el tiempo de la ira de Dios. Será el tiempo de la ira de Jesucristo, del juicio de Jesucristo en contra de el pecado, en contra de los rebeldes, en contra de todos aquellos que despreciaron el evangelio. ¿Qué es el término tribulación? Ve el versículo Mateo 24, 21, ahí estamos. Dice, habrá entonces gran tribulación. Algunos le llaman gran tribulación, otros le llaman tribulación, otros lo dividen en dos partes, en esos 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, porque vienen en ese tiempo que ya hemos estado explicando, un énfasis más fuerte de la ira de Dios. Mas, sin embargo, esta palabra tribulación, que es tlipsis, quiere decir, tlipsis en el griego, quiere decir aflicción, llamado a la gran aflicción, una gran tribulación, así le llaman. Será un tiempo de la gran tribulación o de la tribulación, un tiempo extraordinario de juicio, como nunca antes ha sufrido la creación y la humanidad. Por lo que he estado estudiando, Dios tomará su creación para castigar a la humanidad. Parte de la creación que Dios formó, el sol, la luna, los astros, la naturaleza, el fuego, todo eso, aún los demonios Dios tomará para castigar a la humanidad que no quiso rendirse delante de Jesucristo. Este es el cumplimiento de la profecía de Daniel. Pero hablando de Daniel, por favor, vete a Daniel 12:1, al profeta Daniel 12:1. Y si nosotros vemos los últimos versículos que vienen en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el capítulo 12, nos daremos cuenta que Daniel habla acerca también de la tribulación. Obviamente nosotros hemos estudiado que la última semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, estamos hablando de la semana de la tribulación. Pero en Daniel 12:1 define cómo va a ser un lapso. No dice todo, pero sí dice un lapso de esa gran tribulación. Fíjate, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Te das cuenta? Muy similar a lo que dice el Señor Jesucristo. O sea, un tiempo de juicio, hermanos, extraordinario, único. Si hay gente que dice que está sufriendo la humanidad, que se rían. Si ahorita, hermanos, la gente dice que la humanidad está sufriendo como nunca, en cuestión de salud, en cuestión de anímica, social, económica,
hermanos, esto no es nada. Esto no es nada. Esto ni siquiera es un aspecto, una cosita así de lo que viene. Porque estamos hablando, hermano, del juicio de Dios. Esto no es juicio. Parte de lo que estamos viviendo, o gran parte de lo que estamos viviendo, es la consecuencia del pecado del hombre. Cuando el hombre pecó, vino la enfermedad, vino la muerte, vino la pobreza, vino todo ese tipo de situaciones. Esto que estamos viviendo es la consecuencia, hermano, del pecado del hombre. Pero cuando venga la tribulación, va a ser el juicio destructor en contra de todo eso. O sea, ahorita estamos viviendo consecuencias. Cuando venga la tribulación, hermano, Dios viene a destruir. Viene a destruir todo eso. Como nunca antes, desde que hubo gente hasta entonces. Como le hemos hablado, será un tiempo de juicio a la humanidad en dos aspectos, si los quieres apuntar. Va a ser un tiempo de juicio a la humanidad en dos aspectos. Obviamente este juicio es antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juicio contra Israel y juicio contra los incrédulos, contra las naciones incrédulas. Entonces aquí vamos a tener un juicio en contra de Israel. Pero ¿recuerdas que te he dicho que Dios no va a destruir a Israel? Dios va a recuperar a Israel. Lo hemos estado hablando cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas de Daniel. El ángel Gabriel le aclara a Daniel que lo que hará Dios para depurar a su pueblo lo hará a través de un juicio escatológico, de un juicio futuro. Y a través de ese juicio Dios depurará a Israel, limpiará a Israel, perfeccionará a Israel para tomarlo como su pueblo y traerlo hacia sí. Israel fue rebelde, ¿recuerdas? Duro de cerviz. Constantemente, hermanos, constantemente era el pueblo de Dios, se le comisionó la palabra, se le comisionó la oración, se le comisionó ser el pueblo de Dios representante en la tierra, y sin embargo Israel adoró a otros dioses. Entonces Dios, hermano, emitirá un juicio no de destrucción contra Israel, sino de depuración. Pero el segundo sector o grupo que vivirá el juicio de Dios será los incrédulos, hermanos, y eso sí, para destrucción. Para destrucción. Pero la iglesia no estará ahí. Vete, incluso lo mencionamos el domingo, lo dije así de mucha pasadita, o de pasadita así rapidita, mejor dicho. Apocalipsis 3:10, por favor ve ahí. Apocalipsis 3:10. Y estas palabras son para la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdas que la iglesia del amor fraternal, Filadelfia, la iglesia hermano fiel, la iglesia que no le reprocha al Señor Jesucristo nada, que elogia es el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:10? Ahora, aquí hay unas posiciones medio raras porque Watchman Nee, que no te recomiendo que leas a Watchman Nee porque es el hereje de estos tiempos, un chino que escribió muchas cosas de Jesucristo en la cárcel y todo esto, pero él dice que solamente en el rapto Jesucristo se llevará a los buenos cristianos y a los malos cristianos se quedarán. Y muy probablemente por este pasaje que malinterpretó. Pero la realidad, hermanos, es que el Señor Jesucristo no va a calificar entre buenos y malos cristianos. Él se llevará a su iglesia. Cuando vemos, hermano, en 1 Tesalonicenses 4, no vemos que el Señor Jesucristo o que Pablo, en la revelación que tiene, está expulgando. Se va a llevar a los buenos cristianos y a los malos cristianos los va a dejar aquí. Para que se queden como castigo en la gran tribulación, en la tribulación. Eso no lo dice el texto, no lo encontramos. Recuerda una cosa, hermano, nuestra posición es lo que dice la Biblia, no especular. Ya cuando una persona empieza a espiritualizar, a mí se me hace, ahí ya dices, híjole, como que ya no. Por ese lado ya no podemos ir.
Pero fíjate lo que dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto que es los cristianos, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto que es la tribulación. O sea, yo te voy a guardar. Ajá. Para los que moran sobre la tierra. Fíjate lo que está diciendo. La tribulación, la hora de la prueba no va a ser para los cristianos, sino van a ser para los que ¿qué? Para los que moran en la tierra. Los catacundes. Órale, ¿quiénes son esos? Porque incluso son mencionados en el Antiguo Testamento. Los moradores de la tierra. Los que se aferraron al mundo, los que amaron al mundo, los que no quisieron ir con Cristo, los que no quisieron adorar a Cristo, los que encontraron más atractivo en las cosas del mundo que las cosas del cielo, que las cosas de Dios. ¿Recuerdas, hermano, lo que dice Primera de Juan? Que no amemos al mundo. Pero estos moradores sobre la tierra, estos moradores de la tierra, estos catacundes, se quedarán ahí para la tribulación. Pero guardará, dice ahí el Señor Jesucristo, dice, yo guardaré a mi iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso va a ser para los no creyentes, la tribulación. Recuerden una cosa, vayan a Daniel 9:27. Y cuando el ángel Gabriel le da la revelación a Daniel, el ángel Gabriel le da la revelación a Daniel acerca de las 70 semanas, habla específicamente de la última semana. Y recuerden, hermanos, que la última semana es un grupo o un racimo, por decirlo así, de 7 años. Y por otra semana, Daniel 9:27. Y por otra semana, ¿cuál semana? La semana de la tribulación. La semana que está describiendo el Señor Jesucristo como un momento de ira de Dios que no hay precedentes en la humanidad. Y por otra semana, o sea, esto quiere decir un grupo de 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. O sea, aquí está diciendo que el anticristo confirmará el pacto con Israel. ¿Ve eso? Eso ya lo habíamos explicado. Si alguien no lo entiende, me pregunta al final, o si no, se mete a Facebook y repite ahí las predicaciones o las enseñanzas pasadas para que lo vean. Y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después, hará cesar el sacrificio, la ofrenda. O sea, dirá, ya no quiero que adoren. El anticristo dirá, ya no quiero que adoren a Jehová. Hará cesar la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es? El anticristo, el desolador, el cuerno pequeño, el engendro de Satanás, el hijo de Satanás. O sea, todas esas nombres que le da la Biblia se refieren al anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, quiere decir que Jesucristo vendrá y destruirá, porque ha determinado vencer al anticristo, vencer a Satanás, porque eso está determinado por la palabra de Dios y por el propósito de Dios. Entonces, recuerden, hermanos, que esa última semana de Daniel 9:27 habla acerca del juicio de la tribulación. La Biblia revela más sobre la tribulación futura que cualquier otro suceso profético por venir. O sea, tenemos mucho más información de la gran tribulación. Si quieres apuntar los pasajes para que los vayas estudiando en tu casa, porque qué más quisiera que nos echáramos un año estudiando todo esto, pero si tú quieres tener información acerca de eso, Daniel 9:27, tienes que verlo. Daniel 11, capítulo 11, capítulo 12, lo tienes que leer. Mateo 24 y 25.
Apocalipsis 6 al 19 hablan de la gran tribulación. También puedes apuntar Marcos 13, Lucas 21, que son pasajes paralelos en los evangelios a Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Pero hablando del Antiguo Testamento, te pido que vayas a Deuteronomio 4:30. Y Dios siempre dijo que iba a haber un tiempo de tribulación para Israel. Recordemos entonces, hermanos, que el tiempo de tribulación para Israel no es para destrucción, sino para depurar a Israel. Llegará un momento, hermanos, después de la tribulación, que Israel reconocerá a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo fue a los suyos, ¿y a los suyos qué? Fue a Israel, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Cuando el Señor Jesucristo vino a salvarlos de su pecado, por decirlo así, en buena onda, lo desecharon. Desecharon su gracia, desecharon su misericordia. Pero llegará un momento en el tiempo de la tribulación que Israel reconocerá a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero en Deuteronomio 4:30, ve esto, lo que dice el profeta Moisés. Cuando estuvieres en angustia y te alcancaren todas estas cosas, si en los postreros días te volveréis a Jehová tu Dios y oyeres su voz. O sea, todo este tiempo de angustia, ¿Dios lo va a ocupar para qué? ¿Para destruirlos? No, ¿qué dice al final? Para que oigan su voz. Ahora sí van a escuchar. Ahora sí van a oír. O sea, el tiempo, hermanos, que va a pasar Israel, insisto, no es para destruirlos. Dios va a rescatar a 144,000 judíos en el tiempo de la tribulación y se convertirán en misioneros, se convertirán, hermanos, en los que van a llevar el evangelio. Muchos piensan que la iglesia va a estar en la gran tribulación y que el evento, hermano, es espectacular, porque vemos en pasajes, por ejemplo, de Apocalipsis, donde habla de la tribulación, tiempos extraordinarios, hermanos, donde van a creer muchos en Cristo. Pero sin embargo, hermanos, si nosotros somos respetuosos de la escatología, no podríamos decir que la iglesia va a evangelizar. Nosotros ya no vamos a estar en la tierra. Los que van a estar ahí, hermanos, van a ser ese grupo de judíos, 144,000 que van a predicar el evangelio, que va a tomarlos Dios como misioneros y que va a cumplir su promesa de que si Israel les di la palabra, ellos en ese tiempo van a propagar la palabra de Dios. Vete por favor a Jeremías, porque Jeremías también fue un profeta que habló de la tribulación. Jeremías 37. O sea, fíjate, no es un O como clamor, no, es un A. ¿De qué? De dolor. Cuán grande es aquel día. Ahora quiero que consideres una cosa. Cuando la Biblia habla de un periodo de tiempo como un día, un año, pero no hay un número, ve el texto. Cuán grande es aquel día. ¿Qué día? ¿Uno? No está hablando de un día. No está hablando de 5, mucho menos de 1,000. Está hablando de día. ¿Qué quiere decir? Un periodo. Cuando la Biblia habla de un evento, de un lapso de tiempo, como un día, como un año, pero no hay un número, está hablando de un periodo de tiempo. Aquí está hablando Jeremías de un periodo de tiempo. Cuán grande es aquel periodo de tiempo. ¿Te fijas? ¿A qué se refiere? A la tribulación. Tanto que no hay otro semejante a él. Otra vez la misma expresión. Va a pasar algo, un juicio como nunca Dios ha emitido juicio. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Ahí puedes ponerle Israel.
pero de ella será ¿qué? Librado. Escucha, Dios promete que va a librar a Israel de la tribulación. Será el tiempo de restauración final de Israel entonces. Esto es la tribulación donde Dios no destruirá, insisto, a Israel con su juicio, sino lo depurará, como lo dijo el ángel Gabriel, a Daniel. Por favor, regresa a Daniel 9:24. Vamos a estar así de... Pero esto es lo maravilloso, o sea, quiero que corrobores que hablando de la tribulación, la Biblia habla mucho acerca de eso. No tendríamos que confundirnos. Daniel 9:24, ve lo que dice el ángel Gabriel a Daniel, de cuál es el propósito de Dios en la tribulación para con Israel. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. El énfasis es que no es para nosotros, es para los judíos. ¿Para qué? ¿Para destruir a Israel? No, para terminar la prevaricación, para terminar con el sentido de pecado de Israel y poner fin al pecado. Va a acabar con el pecado de Israel y expiar la iniquidad, o sea, reconocerán al Mesías. La expiación solamente vendría a través de Jesucristo y va a expiar la iniquidad, esto es, reconocerán a Jesucristo para traer la justicia perdurable, o sea, establecer, hermano, la justicia de Cristo por siempre y para siempre, sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir? Cumplir todas las promesas y todas las profecías que Dios dio. Y ungir el santo de los santos, que en una mejor traducción tendría que decir el lugar santo o lugar santísimo. Entonces vean, no es para destruir a Israel. No es que no podemos caer en la situación que dicen muchos, que Israel fracasó y que Dios ya dejó a Israel y lo desechó y ahora nosotros somos el nuevo Israel y que nosotros vamos a recibir las promesas de Israel. Tenemos promesas que Dios dio, pero no solamente a Israel, sino que dio a Abraham. Porque en ti serán benditas todas, porque en ti serán bendito Israel, no, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas promesas sí son para nosotros, nos impactan a nosotros, pero Dios dio promesa a Israel, pero antes de cumplir su bendición, primero los va a limpiar, los va a purgar. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la tribulación, como lo hemos visto. Vea Sofonías 1:15. Sofonías. Sofonías 1:15. Ay, estos profetas menores, cómo se me pierden aquí entre. Otra vez. Día de ira, aquel día. ¿Te fijas? Otra vez la expresión. ¿Tiene un número? No. No está diciendo cuántos días. Es un periodo de tiempo. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Es lo que está diciendo. Si quieres apuntarlo, Isaías 34:8 también lo dice. Y habla de un día de venganza de Jehová. Año de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías 34:8. El Antiguo Testamento habla de eso. Y el Nuevo Testamento, como te decía, Mateo 24:25, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6:19, hablan, hermanos, de este evento. Jesús advierte el advenimiento de ese evento a través de algo que le llama principio de dolores. Mateo 24:4-8, por favor, vete ahí. Mateo 24:4-8.
Y esto que va a hablar el Señor Jesucristo, hermanos, lo podríamos considerar el inicio de la tribulación. No podemos tomar este pasaje, hermano, para decir, ¿sabes qué es lo que está pasando ahorita? No. ¿Por qué? Porque si consideramos esto, hermanos, como eventos que están pasando ahorita, que están pasando, pero no son los del inicio de la tribulación, entonces tendríamos un gran problema. Porque si nosotros relacionamos esto que está diciendo el Señor Jesucristo con lo que está pasando en estos tiempos, tendríamos un problema escatológico porque aquí seguimos. A lo mejor no éramos cristianos y ya nos quedamos. Pero la verdad es que sí, John MacArthur sigue aquí y yo creo que sí es cristiano, ¿no? O tanta gente, hermano, tanta gente que puedo reconocer que sí son cristianos. Yo digo que sí soy cristiano y aquí seguimos. Esto que está hablando el Señor Jesucristo no podemos aplicarlo a los eventos que están pasando hoy. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores, el principio de la tribulación. ¿Es fea el hambre? Pero eso no se compara con lo que viene en la tribulación. Es fea la peste, los terremotos. Dice Jesús, pero ¿saben qué? Eso será el principio. No es. La otra vez oía uno que decía, es que pues esta situación del calentamiento global y todo este tipo de cosas son señales. No, espérate tantito, es que debes de entender lo que pasa con los sellos, lo que pasa con las trompetas y lo que pasa con las copas del juicio de Dios. El calentamiento global, ¿quién lo provoca? Nosotros. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Qué más? ¿Qué otra desgracia natural es provocada por el hombre? ¿El qué? El calentamiento global, los deshielos, todo este tipo de cosas, hermanos, son provocadas por los hombres. Si dejamos de utilizar el coche y empezamos a agarrar la bicicleta, si dejas de fumar, ya estoy diciendo, ya estoy acusando, ¿no? ¿Qué más? Dejas de utilizar desodorante. Es más, dicen que ahora cuando estuvo realmente el mundo detenido por la pandemia, que los coches estuvieron guardados, las industrias cerradas, dicen que el hoyo de ozono empezó a cerrarse. Si te fijas, esas desgracias del calentamiento global, entonces, ¿quién las provocó? El hombre. Hermano, las desgracias de la tribulación no van a ser provocadas por el hombre, va a ser provocada por Dios. Y el sol consumirá a los hombres, los quemará. Y eso, hermanos, por más que descuidemos este planeta, ¿hasta dónde? ¿Le llegaremos al sol? No. Por eso dice, esos son principios de dolores, pero no es el parto. No es el dolor final. La persecución de los seguidores de Jesús será intensa. Mateo 24:9. Ve el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, fíjate, y ya, a lo mejor ya te estás angustiando y dices, en la torre, nos entregarán a tribulación, nos matarán y seréis aborrecidos. Si te fijas, hermano, te dije seguidores de Jesús, no dije iglesia cristiana. Esos hermanos, esos de Mateo 24:9, no son iglesia cristiana, no son cristianos, son unos que van a creer en Cristo, pero no son cristianos.
Es más, en el contexto, ¿a quién le está hablando? A Israel. En Mateo 24, 25 le está hablando a los judíos. No le está hablando a la iglesia porque, ¿qué crees, hermano? La iglesia todavía no existía. Cuando Jesús estaba diciendo estas cosas, la iglesia, hermano, todavía no existía. Lo más cercano fue, hermano, cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, Mateo 16. Pero la iglesia, hermano, todavía no existía. Esta advertencia, hermano, es para los que van a estar en aquel tiempo, que van a creer en Jesús. Y por creer en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, serán entregados a tribulación, a persecución, los matarán, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora ve el Mateo 24, 10. Y obviamente en esa depuración, porque hermanos, donde se ve realmente que uno es cristiano es cuando sufre. Cuando se ve realmente que una persona es verdaderamente cristiana es cuando le dicen, cristiano, mueres. Lo niegas y vives. Pero estos hermanos, los del versículo 9, no lo negaron. Pero en el versículo 10 habrá muchos que tropezarán, que serán apóstatas. Literalmente serán llevados a tropiezo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo los llevará a tropiezo, o sea, revelará la verdad de su falsa fe en Jesucristo. Estos son apóstatas. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, o sea, empezará una situación de guerra entre ellos y unos u otros se aborrecerán. Cosa, hermano, que los cristianos no somos capaces de aborrecernos los unos a los otros. No, ¿verdad? No creo. No, eso ha de ser allá por Chinconcuá, ¿no? Pero aquí, no creo que pase eso, ¿verdad? Aquí somos una chulada. Muchos falsos profetas se levantarán, Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesucristo dijo, dirán que vienen de mi parte, dirán que soy yo, pero no se dejen engañar. La maldad aumentará como nunca. Mateo 24, 12. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Sin embargo, en medio de este terrible periodo de la tribulación, el evangelio del reino será proclamado a todo el mundo. Insisto, no vamos a ser nosotros, no va a ser la iglesia, no va a haber una iglesia cristiana en ese tiempo, hermanos, no va a haber iglesia. Van a ser creyentes en Cristo, pero tenemos que definirlo muy bien. Iglesia cristiana, hermano, es la que está bautizada, sumergida, insertada en el cuerpo de Cristo. Pero para ese tiempo, hermanos, el Espíritu Santo no va a hacer esa función de insertar a gente en el cuerpo de Cristo. Porque ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Ya está en el cielo, ya no está en la tierra. El Espíritu Santo siempre estará. Así como en el Génesis 1 siempre estará, el Espíritu Santo estará en la tribulación, pero no hará su función de bautizar a la gente, insertarlas en el cuerpo de Cristo. Van a ser creyentes, pero no van a ser iglesia. Ve Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Sí, mi hermano. Los 144,000, es correcto. O sea, ¿quién va a propagar entonces el evangelio? Porque observa el 24:14, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, Dios en su gracia todavía se predicará el evangelio. A pesar de la brutal oposición al evangelio, el Señor propagará su palabra hasta los confines de la tierra, es lo que está diciendo. Dios nunca queda sin testigos. O sea, mientras que haya seres humanos, Dios pondrá un testigo. Y mientras que haya esperanza, porque aún en la tribulación hay esperanza, Él pondrá testigos para que lleven el evangelio. Aún en los cielos
Dice, apúntalo como comentario en Apocalipsis 14:6. Dice que incluso tiene ángeles que tienen el evangelio, que pueden ir y predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, hermanos, mientras Dios quiera evangelizar y en la tribulación su deseo va a ser eso, en medio de su juicio, va a evangelizar. Va a evangelizar. El Señor tendrá un remanente en la tierra para llevar el evangelio. 144 judíos misioneros, 144,000 judíos misioneros, que serán tomados 12,000 de cada tribu de Israel. Ve por favor Apocalipsis 7:4. Y dice Juan, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, estos 144,000 hermanos serán judíos que Dios salvará para llevar el evangelio. O sea, ellos llevarán el evangelio en la tribulación. Ahora, si ves así, abuelo de pájaro, te darás cuenta, hermanos, que los siguientes versículos dice en el versículo 4, y el número de los sellados, 144, dice 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. O sea, parece lista. Parece que está pasando lista el Señor. Dice 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 judíos, hasta completar las 12 tribus. 144,000, pero observa lo que dice en el versículo 9. Y de estos miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, la predicación del evangelio va a provocar que no solamente, Dios en su gracia salve a estos 144,000, sino a través del testimonio de estos 144,000, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos, o sea, quiere decir gentiles que no son judíos. Una cantidad tan grande que nadie puede contar. O sea, esto sí, hermano, es un evento masivo de evangelización. Dios va a evangelizar en ese tiempo. Una conversión sin precedentes, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestían de ropas blancas. ¿Qué quiere decir? Ya están justificados. Ya son salvos. Estaban vestidos de blanco y con palmas en las manos. O sea, a pesar de la tribulación, Dios va a salvar a gente en ese tiempo. Y la van a matar. Porque lo vemos, hermanos, más adelante en Apocalipsis. Esos clamaban y decían, ¿hasta cuándo nos vengarás? Porque fueron martirizados por llevar el testimonio de Cristo. Y eso no se refiere a los mártires que predicaron el evangelio como Esteban o como los mismos apóstoles. Se refiere a gente que en la gran tribulación estuvieron predicando el evangelio y los mataron. Eso los encontramos más adelantito, ahorita te los voy a enseñar. Un punto estratégico en este periodo es el cumplimiento de la muchedumbre de las abominaciones. Porque así lo dice Daniel. Fíjate, si te regresas a Daniel 9:27. Daniel es el primero que lo dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Es más, si quieres dejar ahí algo en Daniel 9 para que lo encuentres rápido. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando del anticristo.
Israel cayó en el engaño de firmar un pacto de paz con el anticristo. Pero el anticristo a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, traiciona el pacto, se retracta, se raja, como dicen en buen mexicano, ¿no? Y hace cesar el sacrificio, la ofrenda, dice, ya no van a adorar a Jehová, ahora me van a adorar a mí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, y esa muchedumbre de las abominaciones, hermano, bueno, lo he estado estudiando, pero algunos dicen que va a ser que otra vez se haga un sacrificio de un animal inmundo en el altar de Dios, como lo hizo Antíoco Epifanes, que sacrificó un cerdo en el altar. Pero hermanos, eso no se refiere a un sacrificio de animales. La muchedumbre de las abominaciones, o sea, el cúmulo de todas las abominaciones se refiere al anticristo. Y él llegará y dirá, no adoren a Jehová, yo soy Dios. Esa es la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador, ve eso, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Entonces, hermanos, según la cronología de Daniel, este acontecimiento distintivo se produce a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio. A los 3 años y medio. Y describe el quebrantamiento del pacto con Israel por parte del anticristo, en el que intenta detener el sistema de adoración judío en el templo. Es lo que hace. Pero ve ahora a segunda a los tesalonicenses. Ay, por favor, estoy haciendo una omisión ahí importante. Segunda a los tesalonicenses 2, capítulo 2, habla de la tribulación en el Nuevo Testamento. Si te fijas, tenemos muchísima información. Mateo 24, 25, tenemos Apocalipsis del 6 al 19, tenemos segunda a los tesalonicenses 2, 3, pero ve lo que dice en segunda a los tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Recuerdas cuál era el problema de los de Tesalónica? Nos vinieron a decir, Pablo, ¿qué crees? Nos vinieron a decir que los que murieron, nuestros familiares que murieron en Cristo, ya no van a resucitar. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿De veras ya se quedan muertos, se quedan en la tierra? Y Pablo, ¿qué les dice en primera a los tesalonicenses 4? No, ellos van a ser los primeros en ser levantados. Ellos van a ser los primeros. Ellos van a ser glorificados. Dios tomará su cuerpo y su alma, la unirá y ellos nos precederán. Y después los que quedemos vivos, si es que el rapto se da hoy. Dice, por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, es la expresión, hermano, más enfática en el griego. No. Así yo creo, es cuando le dices al hijo que quiere meter la mano en el boiler, ¿no? ¿Qué le dices? No. No. Enfático. Nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿cómo se va a presentar ese tiempo de la tribulación? No se dejen engañar. Ahora, esta cuestión de apostasía, hermanos, hay una interpretación ahí en 2 rublos que puede ser correcta. La palabra apostasía, ¿qué quiere decir? A ver, apóstata, desertor, ¿que salió de qué? Salió, ¿no? Que normalmente era un término militar o político. ¿Desertó a las filas o desertó al partido? Se fue del PAN al PRI, ¿no? Que bueno, estuvieron haciendo la misma cosa, casi, ¿no? O sea, pero desertó, un apóstata, uno que sale de ahí. Ahora, la palabra apostasía es neutral, no podemos decir que es mala. Es neutral. Lo tenemos que interpretar bajo el contexto para ver si es buena o mala. Un apóstata de Cristo negó la fe. Pero aquí, hermanos, dice que nadie os engañe en ninguna manera.
porque no vendrá sin que antes venga la separación, la apostasía. Y unos dicen que se refiere aquí, Pablo, al rapto. Dice, no vendrá la tribulación sin antes, lo primero que tiene que pasar es la apostasía, la separación o el rapto. Y después de eso se manifestará el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. ¿Quieres otro título del anticristo? El hombre de pecado. El hijo de perdición. El engendro de Satanás, el anticristo, el cuerno pequeño, todos esos. ¿Vale? La bestia, correcto, Apocalipsis, la bestia. Pero esa palabra apostasía también se puede referir a una deserción religiosa global, o sea, una situación donde todos niegan a Jesucristo a nivel global. Para mí, en mi posición, creo que esa interpretación de apostasía como separación y rapto es correcta. Ve el versículo 4, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, o sea, se va a oponer a todo eso, al culto a Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Esta es el cúmulo de las abominaciones. Se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, como no es Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no va a ser un sacrificio de un cerdo. El hecho es de que Él se va a sentar y va a decir, yo soy Dios. Eso, hermanos, es el punto más horrible de la tribulación. Este evento inaugura una severa persecución en Israel, razón por la cual Jesús advierte a los habitantes de Judea que huyan sin pensar en regresar, en buscar nada. Cuando te tiembla la casa, ¿qué piensas? ¿Sacas el refri? Te llevas tu pantalla de 50 pulgadas, ¿no? Cuando tiembla, ¿qué? Ni los papeles te llevas, ¿no? Tanto que dice, hay una petaquita con los papeles, una lámpara, un radio con pilas. ¿Cuál mangos? Vámonos, te vas, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? O sea, Jesús dice, cuando venga la persecución, cuando el anticristo haga esto, de decir que es Dios, vendrá una persecución en contra de Israel sin precedentes que dice Jesús, ni siquiera se te ocurra regresar por algo. Mateo 24, 16. Mateo 24, 16. Ahora, otra vez, entonces a los que estén en Judea. ¿Quiénes están en Judea? ¿Los mexicanos? ¿Los gentiles? ¿La iglesia? No, hermanos, sigue siendo judíos. Va a ser un juicio contra Israel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Aún a la mujer por el pánico le estorbarán sus hijos, hasta el que lleva en el vientre lo quisiera dejar porque le pesa. Será tanto el pánico que la mujer olvidará a sus propios hijos. Ay de la mujer. Orad pues que vuestra vida no sea en el invierno, porque no vas a llevarte nada, ni para taparte, ni en el día de reposo, nada para comer. Y es más, eso es parte de la reacción terrorífica, pero el consejo de Jesús es: huye. El final al final de la segunda mitad de la tribulación, que algunos le llaman la gran tribulación, porque recuerda, hermano, que son 7 años de la tribulación, que están divididos en 2 partes.
3 años y medio y 3 años y medio. Algunos le dicen a la segunda parte, por lo que dice, hermanos, los juicios escatológicos de Apocalipsis acerca de las copas de Dios, que es el momento más duro del juicio de Dios, la copa de la ira de Dios, las copas, las 7 copas. Eso lo atribuyen a la segunda mitad de la tribulación y le llaman la gran tribulación. John MacArthur le llama así: tribulación y la gran tribulación. Carballosa le llama a todo la tribulación. Mas sin embargo, en ese periodo, en ese segundo periodo de 3 años y medio, la ira del Señor va a ser más contundente. Mateo 24:20. Al final de esta segunda mitad de la tribulación, traerá juicio cósmico o señales cósmicas. Ve Mateo 24:20. Es lo que te digo, hermanos, que el hoyo de ozono y todo ese tipo de cosas es provocado por la negligencia del hombre, por la mala administración del hombre. El Señor dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, no dijo maldícela y échala a perder. Dijo: cuida la tierra. Mas sin embargo, hermanos, lo que viene en Mateo 24:20 no es por el descuido del hombre, es por el juicio de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso, hermanos, es el juicio de Dios. Por eso, hermanos, no estamos ya en la tribulación o en la gran tribulación, como dicen algunos. La otra vez mandaron en el grupo un videíto ahí medio charro del Apocalipsis, y el cuate ahí diciendo que ya nos cayó las copas y los sellos, y que ya Jesucristo rompió el primer sello, y que no tienen idea de lo que está diciendo, ¿no? Y sí, pues con amor al hermanito que lo subió, ya no recuerdo quién fue, le dijo: hermano, mira, gracias por compartirnos, pero esto no es cierto, porque para que pase este tipo de cosas, pero mira qué bueno, porque estamos estudiando justamente eso. Y es necesario. Si te fijas, hermano, al que más le ven la cara de what es al que menos estudia. Y todos los que se tragan esos memes y los mandan videos de que ya hay quien saque tanto, y que el coronavirus ya es el sello de quién sabe cuál, el séptimo, no sé qué tantas cosas, no están leyendo la Biblia. Y donde hay ignorancia, hay manipulación. El Señor va a regresar a la tierra con poder y gloria. Mateo 24:30, velo ahí. O sea, después de la tribulación, después de la gran tribulación, cuando se han consumido los 7 años de la semana 70 de Daniel, la tribulación, en ese momento el Señor regresará. En ese momento va a regresar. ¿Y cómo va a regresar? Con gran poder y gloria. ¿Va a regresar montado en un pollino? No. La gran entrada triunfal no fue en Jerusalén montado en un pollino. La gran entrada triunfal de Cristo será cuando Él regrese montado en un caballo blanco. Apocalipsis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué? Y gloria. Regresará el Señor. Es hermosa la figura del caballo blanco. ¿Sí te la han explicado? Es hermosa porque en los tiempos del Señor Jesucristo, en el tiempo de Roma, de los imperios, salían los poderosos a la guerra, y salían con un caballo, el más hermoso porque era el rey o era el poderoso para ir a la guerra. Salían con un caballo de cualquier color, pero llevaban consigo un caballo blanco no montado. Iban a la guerra, y si tenían victoria, cambiaban de caballo, montaban el caballo blanco, que era señal de victoria, y regresaban al pueblo, y el pueblo veía que el rey venía montado en un caballo blanco, y eso quiere decir: el rey ha vencido.
Entonces imagínate, Jesús regresará montado en un caballo blanco y en sus lomos marcado, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y reunirá a los elegidos y apartará a los incrédulos. Mateo 24, 31, 46. Ve ahí. Y aquí, hermanos, no vamos a estar nosotros. Así que si yo, no voy a hacer esa burrada. Cuando pasemos por Mateo 24 y 25, yo no voy a decirte, eso te va a pasar. No, porque nosotros somos iglesia y ya para esos tiempos, hermano, ya no estamos aquí. Ya no estamos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos y a los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, le está diciendo Israel, cuidado. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate lo que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Israel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Porque como a los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. O sea, muchos estarán confiados como en Noé, casándose, bebiéndose, y Noé diciendo, va a llover, y no entendieron. Y así será. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será, ¿qué? Dejado. Y algunos dicen, ahí está el rapto, ¿ya viste? Y de repente está uno aquí en el campo con otro a un lado, y uno será llevado y el otro dejado. No, hermanos, esto no se refiere al rapto, esto se refiere al juicio. Dios dirá, este es justo, este no. Pero eso no se refiere al rapto. El regreso de Jesús en gloria con sus ángeles conduce al juicio de las naciones, es lo que estamos viendo. Para ver quién va a entrar al reino. Para ver quién va a entrar al reino. Pues aquí lo dejamos, hermano, y el domingo vamos a ver los juicios escatológicos de Apocalipsis 6 al 19, donde yo te pido que hagas un ejercicio. Si eres amante de la palabra de Dios, si te encanta escudriñar la palabra de Dios, si te gustan los retos de leer la palabra de Dios, yo te pido que leas Apocalipsis 6 al 19 y me digas si en todo ese pasaje que habla de la tribulación encuentras una referencia a la iglesia. Y vaya que es extenso. ¿Recuerdas lo que predicamos el domingo? ¿No? Apocalipsis 2:3, que habla acerca de la iglesia. Y Jesucristo dice al ángel y a la iglesia, y si no corrigen, les cierro la iglesia. O sea, un mensaje duro. Pero del 6 al 19, hermanos, en todo lo que Dios le reveló, Jesucristo le reveló a Juan, no hay ninguna referencia a la iglesia. Es o a Israel o al pueblo gentil en esos tiempos. Otra postura más, otra evidencia más de que la iglesia no va a estar en la tribulación. No aparecemos en ninguna parte. Y hermanos, gloria a Dios por eso. Porque recuerden una cosa, y termino con esto. Lo hemos predicado mucho, lo hemos enseñado mucho, lo tenemos mucho en nuestro corazón. Pero dice Santiago que nosotros debemos estar en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ajá.
y tenga la prueba completa para que sean enteros y cabales sin que os falte cosa alguna. La tribulación y las pruebas para los cristianos no son para destrucción, son para madurez y para llevar el evangelio. ¿Sufrimos? Pues dale gracias a Dios por eso. Porque este sufrimiento, hermanos, no se compara al juicio que van a tener los judíos por haber desechado a su Mesías y el pueblo gentil que ha desechado a Jesucristo. Esos que les gusta más la tierra, los catacúmenes, ¿no? Esos que les gusta más los residentes de la tierra, los que aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Gloria a Dios porque nos ha librado de la ira venidera. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, gracias por permitirnos este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos profundizar más en él. Qué apasionante todo es este tema, Señor, pero Señor, como dice tu palabra, más que estar buscando señales, más que estar buscando tiempos o deduciendo, Señor, temporadas de inicio de todo esto, lo que tenemos que hacer es buscar las cosas de arriba, donde estás tú, Señor, sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que tenemos que buscar. Estos estudios no son para especulación, Señor, sino para que nosotros entendamos, Señor, que pronto vienes y que tú, Señor, emitirás ese juicio contra los incrédulos, pero también nos llevarás a tu presencia para darnos galardón conforme a la obediencia que hemos tenido aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por librarnos de todo eso. Gracias por tenernos en el hueco de tu mano y tener la gran promesa de Juan 17. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar del hueco de tu mano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos el domingo 8:30 de la mañana. Y muchas gracias por su paciencia. Estoy viendo que ya son 10 para las 9, pero Dios los bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego, hermanos.